Vamos a cerrar esta unidad de espacios con producto interior, que incluyó cosas muy importantes como ortogonalidad, producto interior, ortogonalidad, cosas relacionadas como proyección ortogonal, como soluciones de cuadrados mínimos para hallar rectas de regresión lineal. Y un tema que tocamos brevemente en la parte de cuadrados mínimos y que luego dijimos que íbamos a ampliar era el tema de la famosa pseudoinversa. Entonces, primero recordemos que dada una matriz A de m por n, a la menos 1 existe solo si la matriz es cuadrada y no singular, es decir, el determinante de A es distinto de 0. ¿Sí? Esto quería decir que era cuadrada y esto quería decir que era no singular. Mejor dicho, es una de las maneras de ver que es no singular. Entonces, en este tipo de casos, si uno tenía un sistema de ecuaciones de la forma a por x igual a b, lo podía resolver simplemente multiplicando por la inversa de a de ambos lados, me faltó el menos, multiplicando por la inversa de a de ambos lados, y de allí obtenía que la solución del sistema era x igual a la inversa de a por b. Pero en muchos casos, si m es distinto de n, es decir, si la matriz es rectangular, o determinante de A es igual a 0, es decir, la matriz es cuadrada pero es singular, puede ser necesario eh, hallar una matriz que se comporte, por eso esto lo pongo entre comillas, como la inversa de A. ¿Sí? No estoy diciendo que existe la inversa de A, sino que alguna otra matriz, ¿sí? Alguna otra matriz que se comporte como la inversa de A. Entonces, en este caso, esta matriz se llama inversa generalizada, o pseudoinversa, de A, y se denota como A con una raya con un signo menos en el supraíndice. ¿Sí? En realidad ya hemos visto un caso de, vamos a hacer esto más prolijo, en realidad ya hemos visto un caso de esta inversa generalizada o pseudoinversa, como les mencionaba, en cuadrados mínimos. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso uno puede tener un sistema A por X igual a B, pero donde A es cuadrada o es cuadrada y su determinante es 0, entonces la inversa no existe. Entonces, ¿qué habíamos hecho en este caso? Primero habíamos multiplicado por la traspuesta de A de ambos miembros, nos quedaba aquí A traspuesta por B, y luego si las columnas de A son linealmente independientes, sabíamos que existía la inversa de A traspuesta por A, entonces uno multiplicaba por la inversa de A traspuesta por A de ambos miembros, y aquí quedaba la A traspuesta por A la menos 1 por A traspuesta por B, y entonces terminaba quedando, como todo esto en ese caso era la matriz identidad, me terminaba quedando que X era A traspuesta por A la menos 1 por A traspuesta por B. Entonces, comparando con esta expresión, y por el hecho de que cuando uno multiplica todo esto por A se convierte en la identidad, entonces esta se llamaba lo que ahora yo estoy llamando A raya, la matriz pseudoinversa o inversa generalizada de A. ¿Sí? Entonces, que quede claro que cuando yo me refiero a esta pseudoinversa no es realmente una matriz inversa, porque repito que A podría ser no cuadrada o podría ser cuadrada con determinante 0. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de sistemas de ecuaciones, toda esa matriz que está recuadrada A traspuesta por A la menos 1 por A traspuesta, se comporta de la misma manera que se comportaría la inversa de A si existiese.
Bueno, entonces vamos vamos a analizar algunas cuestiones teóricas. Entonces, ¿qué es esta inversa generalizada? Entonces, una matriz a raya se llama inversa generalizada de A si se cumple que A por A raya por A me devuelve A. Entonces aquí podría pasar dos cosas, que A por A raya fuese igual a la matriz de identidad, con lo cual me queda solamente A, y en este caso A raya se llama inversa lateral derecha de A. ¿Sí? Entonces, como está funcionando a la derecha de esta matriz, A raya se llama inversa lateral derecha de A, donde el subíndice R es de lateral derecha. Entonces esta sería inversa lateral derecha de A. O si no, también podría pasar que este término de tres matrices se convierte en A, porque en realidad lo que ocurre es que estas dos provocan la identidad, y entonces en este caso A raya se llama inversa lateral izquierda, ¿sí? Donde la L es de left, inversa lateral izquierda de A. ¿Sí? Entonces por eso cuando una matriz A raya cumple con esta condición se llama inversa generalizada de A y podría ser una lateral izquierda o lateral derecha. Todo esto se apoya en una conjetura muy importante que dice que toda matriz A tiene al menos una inversa lateral, tiene al menos una inversa lateral, ya sea derecha o izquierda o ambas. ¿Sí? Pero recalco, y aquí por eso lo voy a anotar, que esto es una conjetura. Una conjetura en matemática es una proposición muy importante que se supone cierta, pero que hasta el momento no ha pasado ninguna de las siguientes dos cosas. Ni se ha encontrado una demostración como para que la conjetura se convierta en teorema o proposición, ni se ha encontrado un contraejemplo como para decir que es falsa. Entonces, mientras se mantenga ese estatus, es decir, que ni se pruebe ni se demuestre que es falsa, pero que siga siendo una proposición muy importante, recibe en matemática el nombre de conjetura. ¿Sí? Entonces, una conjetura muy importante que hay en estos momentos es que al menos toda matriz que no tenga inversa, ¿sí? Si tiene inversa obviamente ya está solucionado el problema, pero toda matriz que no tenga inversa, ya sea porque es rectangular o porque su determinante es cero, tiene al menos una inversa lateral, o sea, una pseudoinversa derecha o izquierda. Bueno, esta es la introducción general a pseudoinversas. Vamos a analizar una serie de casos más detenidamente, como para ir cerrando la unidad. Y los casos que vamos a analizar, no quiero borrar nada que vaya a necesitar. Bueno, no, en definitiva ahí lo estuve escaneando, en realidad eh, todo eso ya lo estuvimos comentando, así que vamos a analizar los siguientes casos. Entonces vamos a decir sea A una matriz de M por N. Entonces el primer caso sería si, y vamos a decir que el rango de A es R. Entonces vamos a analizar el primer caso, si R es igual a M y es igual a N. Entonces en este caso estamos diciendo que la matriz es cuadrada y que el rango coincide con el número de filas y columnas. Bueno, entonces en este caso era el caso en el que luego A es invertible en el sentido tradicional, es decir, en lo que ustedes conocen como matriz inversa, y entonces en este caso la inversa generalizada no es ni más ni menos que lo que conocemos usualmente como la matriz inversa de A.
Ahora supongamos si el rango coincide con el número de columnas. Primero que nada observemos que si el rango coincide con el número de columnas, el número de filas no puede ser menor al número de columnas, es decir, yo no puedo tener una matriz de 5 filas, 7 columnas y que el rango sea 7. En ese caso el rango sería como máximo 5. Así que al decir que el rango coincide, vamos a ir poniéndolo con distintos colores para separar los casos. Si decimos que el rango es igual al número de columnas, está implícito que el número de columnas es menor o igual que el número de filas. Entonces, si el rango coincide con el número de columnas, entonces en este caso, esto implica que las columnas de A son linealmente independientes y entonces en este caso ya vimos que existe la inversa de A traspuesta por A. Si lo vimos en la teoría de cuadrados mínimos, y si existe la inversa de A traspuesta por A, entonces existe la pseudo inversa, que en este caso sería A traspuesta por a la menos 1 por A traspuesta, y en este caso, como en este caso ya vimos que cuando uno multiplica A traspuesta por a la menos 1 por A traspuesta, todo esto por la matriz A original a la izquierda, ya vimos en el cálculo que les mostré hace un ratito que eso me da la identidad. Entonces en este caso esta matriz es la inversa lateral izquierda de la matriz original A. ¿Sí? Que este fue el caso que analizamos en cuadrados mínimos. Bueno, entonces uno se puede preguntar, por la izquierda es la inversa, pero ¿qué ocurre cuando uno multiplica por la derecha la inversa lateral izquierda? En este caso tendríamos A por A traspuesta por a la menos 1 por A, que sería lo que yo estoy diciendo que es la inversa lateral izquierda. Y bueno, si esto ustedes recuerdan, era lo que habíamos llamado la matriz de proyección del vector de términos independientes que teníamos en el sistema sobre col de A. Entonces, cuando existe, bueno, esto lo voy a escribir del otro lado para dejar un poco más de espacio para lo que sigue. Entonces, cuando existe la inversa lateral, la pseudo inversa por izquierda, cuando uno la multiplica por derecha, esto es la matriz de proyección sobre col de A. Entonces, cuando existe inversa lateral izquierda, si la multiplico por la izquierda de la matriz, obviamente me da la identidad porque es la pseudo inversa por izquierda, y si la multiplico por la derecha me da la matriz de proyección sobre col de A. Bueno, otro caso que puede pasar es que el rango sea igual al número de filas. Si el rango es igual al número de filas, ahora el número de filas es menor o igual al número de columnas, ¿sí? Pues yo no puedo tener 7 filas, 6 columnas y que el rango sea 7. Entonces, si el rango coincide con el número de filas es menor o igual que el número de columnas. Así que piensen, por ejemplo, una matriz de 6 por 8 de rango 8. ¿Sí? Esta que está acá era, por ejemplo, una matriz de 8 por 6 y rango 6. Esta es de 6 por 8 y rango 6. Sí, perdón, creo que hoy dije un 8, repito. Si el caso anterior era de 8 por 6 y rango 6, y esta es de 6 por 8 y rango 6, o de 5 por 8 y rango 5. Bueno, entonces en este caso, por el teorema de la dimensión, existirían n menos r igual a n menos m variables libres cuando uno resuelve el sistema A por X igual a B. Entonces, en este caso, el kernel de A, o vamos a poner así, entonces en este caso, la dimensión del kernel de A sería n menos r, que en este caso coincide con m. Entonces, el sistema en este caso, A por X igual a B, es un sistema compatible e indeterminado. Entonces, en este caso,
como las filas de A, son linealmente independientes, esto implica que ahora en realidad la que va a ser invertible va a ser A por A traspuesta, es decir, multiplicado por la traspuesta del otro lado. Entonces existe A por A traspuesta a la menos 1, es decir, si en vez de multiplicar la traspuesta por izquierda la multiplicamos por la derecha, entonces en este caso A tiene inversa lateral pero por la derecha, ¿sí? Entonces en este caso, bueno, creo que no lo anoté, en el caso anterior no lo anoté, pero en este caso era una inversa lateral izquierda, el caso anterior. Entonces existe inversa lateral derecha y en ese caso la pseudo inversa, por similitud con el caso anterior, va a ser A traspuesta por A traspuesta a la menos 1, es decir, entre comillas, invertido lo que habíamos escrito en el caso anterior, ¿sí? Entonces, esta sería la inversa lateral derecha. Ahora, para esta inversa lateral derecha, como es la inversa lateral derecha, si la multiplicamos a la derecha de la matriz original, nos va a dar A por A traspuesta por A traspuesta a la menos 1, y esto me da la identidad, pues esta es invertible y es la inversa de esta. Y si la multiplicamos a la izquierda de la matriz original, así como esta, en el caso anterior era la proyección sobre col, esta va a ser la proyección sobre col de A traspuesta, pero col de A traspuesta es fil de A, así que esta es la matriz de proyección sobre fil de A. Bueno, y el último caso en el que nos faltaría analizar es si en este caso ahora el rango no coincide ni con el número de filas ni con el número de columnas, o sea que es menor a ambos. Entonces en este caso existen varias inversas generalizadas, es decir, existen varias inversas generalizadas en el sentido de que se puede definir de varias maneras. La más común se llama, se denota generalmente A más y se llama inversa generalizada de Moore y Penrose. Esta es la más común en el caso de que no existe ni la inversa lateral derecha ni la inversa lateral izquierda, y es A más se llama pseudo inversa de Moore-Penrose si cumple 4 condiciones, que se llaman las condiciones que A por A más por A tiene que ser igual a A, que es muy parecida a la condición que habíamos puesto originalmente con A menos, solo que esta A más es un caso particular de esa pseudo inversa A menos. La segunda es que A más por A más me tiene que dar A más, que sería la condición simétrica esta. La tercera es que A multiplicada por A más tiene que ser una matriz hermitiana. Es decir, si la conjugada traspuesta de A por A más tiene que ser igual a la matriz original, o sea, este operador asterisco es lo que en complejo significaba para una matriz traspuesta y conjugada, es decir, a esta matriz la conjugamos y la transponemos, o la transponemos a la conjugada, o la transponemos, perdón, y la conjugamos, y me tiene que dar lo mismo que la matriz original. Y lo mismo para el otro orden del producto, A más por A, aplicada a la conjugada y la traspuesta, me tiene que dar A más por A, es decir, también tiene que ser lo que llamábamos en matrices hermitiana. Si se cumplen esas 4 condiciones, luego A más es única, ¿sí? Que es una condición que uno en general requiere para la matriz inversa, que es que si existe sea única para que me dé siempre el mismo resultado cuando opero con la inversa.
Sobre estas condiciones de Moore y Penrose no vamos a avanzar demasiado, lo que voy a decir son una siguiente de cosas. Perdón, una siguiente serie de cosas. La primera es que, en general, para muchas matrices son muy difíciles de comprobar que se cumplen para poder intentar luego hallar la inversa generalizada de Moore y Penrose. También son complejas desde el punto de vista teórico. Y otra cosa que es sumamente importante para las consecuencias prácticas es que las condiciones de Moore y Penrose me dicen qué condiciones tiene que cumplir la matriz A más para hacer la pseudoinversa de A, pero en realidad fíjense que en ningún lado dicen cómo obtener esta matriz A más, es decir, cómo calcularla. En la práctica, la mayoría de los software que la calculan tienen una serie de subrutinas y algoritmos especializados que permiten hallarla, pero desde el punto de vista de la práctica o para calcular a mano, ¿sí? Me dicen cómo verificarlas, es decir, cómo saber si una matriz es una pseudoinversa de Moore y Penrose, pero no cómo calcularla. En la práctica también digamos que existen otras pseudoinversas con condiciones menos restrictivas y que pueden llegar a ser más útiles que la pseudoinversa de Moore y Penrose. Bueno, no vamos a decir mucho más sobre inversas generalizadas, como ven el tema es muy amplio, es bastante complejo, sobre todo cuando uno lo estudia en detalle, y es una parte bastante amplia del álgebra lineal, pero que se va de los alcances de este curso, pero queríamos dar algo como para que no quede el tema huérfano, ya que lo habíamos mencionado en cuadrados mínimos.